Señor presidente López Obrador, estamos a días de que termine su mandato y por ello quiero hacerle llegar este mensaje que espero escuche y espero que también escuchen muchos de mis compatriotas. En el 2018 hubo muchos factores para que usted llegara a la presidencia, pero hubo dos de mucha importancia, dos en los cuales usted hizo promesas muy agresivas. Por un lado estaba el hartazgo a la violencia, a la inseguridad, al crimen organizado, a los homicidios dolosos. Por el otro lado estaba el hartazgo a la corrupción. Sobre la violencia y sobre los homicidios dolosos hizo usted promesas fuertes. En una entrevista con Azucena Oresti, usted afirmó que su meta era entregar el sexenio con menos de la mitad de los homicidios dolosos que sucedieron bajo el sexenio anterior, es decir, bajo Peña Nieto. ¿Lo cumplió? No. Lo triste es que con el pretexto de la seguridad pública, usted ha ido militarizando al país. Hoy cuenta con más de 3 veces la cantidad de elementos en la Guardia Nacional de los que llegó a tener la Policía Federal. Y sin embargo, sus resultados son peores. Usted entrega el sexenio con prácticamente 200,000 homicidios dolosos, más que ninguna administración anterior, a pesar de tener mayores fuerzas, porque no las usa adecuadamente. Este es el sexenio más violento, más sangriento de la historia moderna de México. Por otro lado está el tema de la corrupción, donde también hizo una promesa enorme, no cualquier promesa. En una entrevista con Jorge Ramos, usted afirmó que usted no iba a reducir la corrupción, no la iba a mantener a raya, sino que iba a acabar con ella de tajo, a erradicarla. Una promesa muy agresiva, ¿no? ¿La cumplió? No. La corrupción no solamente todavía existe, hubo corrupción bajo su administración. Usted solo acepta el caso de Segalmex porque no puede tapar el sol con un dedo, pero está lejos de ser el único caso. De hecho, déjeme contarle y recordarle a la gente algunas cosas que usted prometió hacer y que hizo totalmente lo contrario, promesas que no cumplió. Número 1, como candidato, usted dijo que prohibiría las adjudicaciones directas. Y es más, para recordárselo a la gente, voy a poner en los comentarios un enlace al Plan Nacional de Desarrollo, su Plan Nacional de Desarrollo, donde en la sección de anticorrupción usted puso claramente que quedarían prohibidas las adjudicaciones directas. Las adjudicaciones directas en realidad deben ser utilizadas en casos excepcionales. Sin embargo, en su administración no solo no cumplió la promesa de prohibirlas, las volvió el método favorito de su administración. Las llevó a un nivel de abuso nunca antes visto. Prácticamente 8 de cada 10 contratos y compras de su gobierno se han hecho por adjudicación directa. ¿Es una adjudicación directa sinónimo de corrupción? No. Pero a mayor abuso, mayores las posibilidades de que haya casos de corrupción. Se aumenta lo que se llama el índice de riesgo de corrupción. Dejaré un enlace para hablar de eso también. Total, no solo no cumplió con su promesa de prohibirlas, las facilitó, las favoreció y las hizo el método favorito de su administración. Número 2, los sobrecostos. Como candidato, usted dijo que los sobrecostos estaban asociados directamente con la corrupción y que por ello, si usted llegaba a la presidencia, prohibiría aumentar el costo de las obras de infraestructura, que prohibiría los sobrecostos. Voy a dejar un enlace a una de las tantas fuentes donde se puede verificar esa promesa. ¿La cumplió? ¿Prohibió los sobrecostos de obra pública? No. De hecho, lejos de ello, los sobrecostos son una de las características, una de las firmas de la casa de su administración. Ha habido tremendos sobrecostos. ¿Es un sobrecosto sinónimo de corrupción? No necesariamente.
tal vez aumenta el precio de materiales o hubo algún imprevisto, un desastre natural que hace que se tenga que invertir más en un proyecto. Puede haber razones válidas y justificables para cierto nivel de sobrecosto. Pero entre más grande es el sobrecosto, mayor es la importancia de meterse a revisar y buscar cuáles fueron las fuentes de ese sobrecosto. Si hubo irregularidades, si hubo abuso de adjudicaciones directas, si se compró a sobrecosto materiales, en fin, si se contrataron compañías que no tenían experiencia o que ni siquiera estaban en el ramo para hacer ciertas cosas. Y esto me lleva al punto número 3. Usted prometió el gobierno más honesto y transparente de la historia. ¿Lo cumplió? No. De hecho, mientras usted en las mañanas presumía de transparencia, por el otro lado, reservaba información. Comenzando por aquellos proyectos de grandes sobrecostos, con mayores irregularidades. Es decir, no solo facilitó los mecanismos, como las adjudicaciones directas para el abuso, no solo toleró los sobrecostos que prometió prohibir, sino que encubrió cualquier cosa que pueda suceder adentro de esos proyectos, reservando información. Y no reservó información solo en esos proyectos. Recordemos que a final de 2021, usted publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para nombrar prácticamente todo tipo de obra ejecutada por su gobierno como de seguridad nacional, lo cual le facilitaría acelerar los proyectos, comenzarlos con permisos express, sin tener los estudios adecuados, pero sobre todo le facilitaría clasificar la información como confidencial, como de seguridad nacional y darle la vuelta a la transparencia, cubrir todo con una capa de opacidad. Prometió transparencia, pero luchó contra ella. Intentó reservar todo tipo de información. De hecho, durante su administración, se llevó a cabo el mayor número de negativas de información de la historia, de cualquier administración, un número récord. Y peleó usted contra el instituto encargado de procurar la transparencia, contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Comenzó por mentirle a la gente, por demonizarlo, diciéndole mentiras sobre sus funciones, sus atributos, sus obligaciones. Le decía usted a la gente, es que investigue el INAI. No es su función investigar. Que denuncie el INAI. No es su función denunciar. ¿Por qué no hace pública la información de lo que gana Loret de Mola el INAI? No solo porque no es su función, sino porque eso sería violar la ley. Porque va totalmente en contra de su misión, de una de sus misiones. Por un lado está procurar la transparencia y el acceso a la información de sujetos obligados, de organismos, instituciones de gobierno. Y por otro está el de proteger los datos personales en manos de sujetos obligados como usted, en manos del gobierno. Le pedía a usted un ilícito. Es más, cuando usted violó la ley, que lo hizo más de una vez, haciendo pública información en su posesión, algo contra la ley, el INAI le dijo al órgano interno de control OIC de presidencia, le instruyó para que determinase una sanción y se la aplicase a usted. No sucedió. No sucedió. Es decir, usted violó la ley y se quedó sin sanción. Eso quiere decir impunidad, que usted también prohibió o dijo que iba a prohibir, que no iba a permitir en su administración. Pero no solo demonizó al INAI,
le redujo presupuesto y lo más vil, más ruin, lo más triste es que usted boicoteó al INAI en combinación con Adán Augusto y sus senadores del oficialismo. Se negaron a nombrar los consejeros faltantes para que no pudieran sesionar. ¿Para que no pudieran sesionar? ¿Para qué? Para resolver las negativas de información de su gobierno. Y además, cuando usted le preguntó a Adán Augusto qué sucedería si no se nombraban, y él le dijo que el INAI se iba a quedar sin poder sesionar, ¿usted lo celebró? Usted dijo que estaban en el mundo ideal. ¿Por qué habría alguien que supuestamente quería dar a los mexicanos el gobierno más honesto y más transparente, celebrar que el instituto que procura la transparencia no pudiera hacer su trabajo para exigir la información a la que tenemos derecho los mexicanos y que sus organismos deberían haber proporcionado? Así es que, ¿cumplió usted con dar un gobierno honesto y transparente? No lo hizo. Otra promesa que usted hizo fue la de encarcelar a los corruptos. Usted prometió encarcelar a los corruptos, incluyendo a expresidentes, pero encarcelar a los corruptos en general. A 6 años, o casi 6 años, prácticamente no ha metido usted a nadie a la cárcel a cumplir sentencias condenatorias por actos de corrupción a nivel federal. A nivel federal, la Fiscalía Anticorrupción es la encargada de eso. Y en prácticamente 6 años ha logrado un número de sentencias condenatorias ridículo, pequeñísimo. Prácticamente lo podía contar con los dedos de la mano. Voy a dejar un enlace también en los comentarios para que vean la información. Y para aquellos que digan, entonces la Fiscalía Anticorrupción no ha servido, es culpa del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que recordar que la Fiscalía Especializada Anticorrupción, que maneja sus casos a nivel federal, es parte del Poder Ejecutivo. Es decir, señor presidente, está bajo usted. Usted no le dio ni los recursos ni las instrucciones para que pudiera trabajar lo más rápido posible y en verdad hacer justicia y llevar a más gente corrupta a cumplir sentencias condenatorias en la cárcel y a recuperar recursos. También voy a dejar otro enlace sobre eso aquí en los comentarios. Así que cumplió esa promesa de meter a los corruptos a la cárcel. Realmente no. Realmente no. Es más, usted prometió meter a los expresidentes a la cárcel, enjuiciarlos. Y van a decir, pero hubo una consulta. No. La mayor parte de la gente no se dio cuenta o no se acuerda de que usted como candidato prometió enjuiciarlos, prometió meter a los corruptos a la cárcel para ganar el voto de la gente. Y una vez que tuvo ese voto en la bolsa y que se volvió presidente electo, cambió de parecer. Traicionó a aquellos que le dieron su voto creyendo que usted iba a enjuiciar expresidentes y a meter corruptos a la cárcel. En una entrevista en noviembre de 2018, antes de que usted tomara el poder, cuando ya tenía el voto de la gente en la bolsa, le dijo a Ciro que usted no era vengativo, que mejor borrón y cuenta nueva, que no iba a hacer cargos contra ningún expresidente, que no había que enlodarse, traicionando a todos los que votaron por usted por esa razón. Ciro se lo hizo ver. Le dijo que usted iba a decepcionar a quienes votaron por usted por ese motivo. ¿Y qué respondió usted? Dijo, me vale. Así lo dijo, me vale. Al que no lo crea, también dejó aquí un enlace a la entrevista. Ese momento fue un momento de traición, un momento donde sus seguidores que votaron por usted por esta razón deberían haberse decepcionado y sentirse ofendidos por esa traición. Meses después,
Mucho tiempo después vino la consulta popular para enjuiciar a los presidentes. Misma que fue un engaño, porque usted ha utilizado las consultas populares para hacer lo que ya había decidido hacer y no hacer lo que había decidido no hacer. Y así como en el caso de la consulta de Texcoco, con tan solo 1000 casillas y el 1% de participación del listado de votantes y alrededor de 65% me parece de la gente que dijo que sí, que había que cancelar Texcoco, usted dijo, wow, el pueblo sabio ha decidido. Sin embargo, en la consulta popular, donde hubo casi 7 veces ese nivel de participación, 50,000 casillas, 7.11% del listado votó. Y más del 95% de la gente dijo, sí, hay que enjuiciarlos. Usted dijo, ups, no alcanzó el 40% mínimo de participación. Que por cierto, no se podía alcanzar numéricamente, puesto que usted negó recursos para que se pusieran más casillas. Se instalaron alrededor de 50,000, pero hay que tomar en cuenta que en las elecciones presidenciales se instalaron como 150,000 para que se lograra una participación de aproximadamente 60%, poco más del 60% de la gente en el listado nominal. En fin, la verdad es que usted traicionó su promesa en cuanto logró el voto de los ciudadanos. Podría yo seguir, lo dejo aquí, pero a usted le digo, y usted lo sabe, que su lucha anticorrupción fue una farsa, un engaño, una mentira. Invito a Vilchis a que desmienta todas y cada una de mis afirmaciones en este video. Todavía le queda una sesión este miércoles para hacerlo. Invito a mis compatriotas que vean este video, que comprueben la información, a que lo compartan con otros. Señor presidente, tarde o temprano los mexicanos se van a dar cuenta de que su lucha anticorrupción fue un engaño, de que usted engañó a muchísimos durante 6 años. Compatriotas, si alguno de ustedes abre los ojos y se da cuenta de ese engaño, no se enoje conmigo por decirlo. Enójense con quien los engañó. Y mi último mensaje, exijan a la presidenta entrante que lleve a cabo una verdadera lucha anticorrupción. Que toda esa información que López Obrador reservó, la libere, que la abra a la gente. Que no desaparezca el Instituto Nacional de Acceso a la Información como organismo autónomo. Que lo solidifique y que permita el acceso a toda la información necesaria para que revisemos todo lo que tenemos derecho a revisar. En fin, compatriotas, les dejo este mensaje. Señor presidente, hasta nunca.